Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Disfrutando de ese triunfo de Colombia? ¿Sí pudieron ver los partidos? El partido, digo. Aprovechando a celebrar, ¿sí? Era más de celebración. ¿Cómo les fue? Bien, eso me alegra. ¿Revisaron el taller? Algunos dudan que el taller era muy sencillo, el taller que tenían era muy sencillo. Entonces es necesario siempre hacer una revisión. De todas maneras, la ventaja es que las primeras tres temáticas de física cada una va complementando. Es decir, lo que trabajamos hoy necesita lo de la temática anterior y lo que hacemos dentro de 8 días que ya leyes de la mecánica terminamos complementando. Bien, ya se reportó Manizales, ¿desde dónde está el resto? Cuadruplica la velocidad, dependiendo de la situación. Bucaramanga ya se reportó, Bogotá, Neiva, Villavicencio, Riohacha, ese es nuevo, Fer Aguilar. Ah, si habías estado en la clase anterior, pero no habías dicho dónde eras. Tuluá, Villavicencio, la luna, no, carajo, no lo dudo, pueden estar en la luna. Perú, ¿es en serio lo de Perú? Es una tomadera de pelo, de Anonymous 2296. Entonces vamos a iniciar en un minutico mientras terminan acomodándose. El temita es bastante importante porque es la primera parte de leyes de la dinámica, leyes de Newton y ya enfocado a lo que es ley de la conservación de la energía en cuanto a los procesos que se van a necesitar. Temática fuerte, tiene bastante nivel de evaluación dentro del ITFES, no es algo que dejen de lado, sino lo manejan bastante. Mm, que si realmente había alguien de Perú, fue lo que pregunté para los que preguntan. ¿Cómo les fue con el taller? ¿Tuvieron algún problema, alguna duda? Aunque creería que no, porque el taller estaba muy sencillo. No era mucho. Además, había una pregunta que trabajamos en clase, era solo una pequeña cambio y no, el de física. Juan Camilo, de pronto vuélvelo a hacer. Pudo haber sido algún fallo que no guardaste la respuesta, alguna cosa así. Los que empiezan hoy no hay lío, es decir, como les decía en la clase anterior, es muy necesario entender que las clases son como bloques. Entonces, yo no tengo que haber visto la clase anterior para entender la de hoy. Sí como ponerse al tanto de la clase que está subida y está grabada, revisarla y si revisar el taller y si tienen alguna pregunta hacerla. De pronto eso es algún fallo de la plataforma se puede presentar porque es que cuando uno trabaja en plataformas virtuales de autocorrección, muchas veces ellas no identifican los subíndices. En ese caso es capciosa la pregunta, la que hace Camilo, espérame, la del chico que patea el balón, que describe un movimiento parabólico
que les dan dos puntos, uno B y creo que uno A, y le dicen que cómo es la aceleración. Entonces, cambiamos este lápiz. Entonces, en este caso lo que le piden es el valor de la aceleración. La única aceleración a la que el cuerpo está sometido, como decíamos que en el plano horizontal tiene velocidad constante, en este caso la única aceleración a la que él se somete es la gravedad. Entonces, en ese caso hay que tener en cuenta que la gravedad, sin importar la posición, sin importar la masa, siempre tiene exactamente la misma magnitud. Lo que cambia es el efecto que hace sobre el cuerpo, pero en este caso me preguntan eso por el valor magnitudinal. Entonces la aceleración de A será igual a la aceleración de B, es decir, ambas aceleraciones serán iguales. Claro, son diferentes de cero porque es la aceleración de la gravedad. La aceleración a la que está sometido es la aceleración de la gravedad en todo punto. Entonces, por eso ambas son iguales. Y es distinto de cero porque tiene un valor numérico, porque es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, por eso el valor magnitudinal es el mismo. Que era de pronto la más compleja, ¿no? Hermanson, 1998, es física. La química es un poco más distinta de lo que nos va. Sí, claro, ve tú a saber. Lo que sucede es que en X no hay aceleración, porque la velocidad es constante. Quiere decir que en este caso la aceleración sí es igual a cero. Y si el cuerpo está acá, no está experimentando un efecto de aceleración, podríamos decir que no hay aceleración. La única situación que mantendría una aceleración clara en este punto es en el eje Y. Son del dolor de cabeza del análisis. Entender que si tiene velocidad constante realmente aceleración, no hay. Y al no haber aceleración, la única que nos queda es analizarla desde estos puntos de vista. Eso depende del contexto. Si ven la pregunta 2561, pregunta si siempre la podemos aproximar a 10 la aceleración. Eso depende mucho de la situación del problema que estemos manejando. Hay problemas que automáticamente le dicen aproxime a, pero otros no hacen la aclaración. Si no le hacen la aclaración, obligatoriamente tienen que mantenerla como 9,8. Aunque lo normal es que cuando tengan que hacer ese tipo de procesos, el mismo problema les define el valor de la aceleración. Entonces el mismo ejercicio les va a decir la aceleración es tanto, o le decir tome la aceleración como 10, pero es el ejercicio el que les define cuál de los dos valores va a tomar. ¿Estamos? Si no hace la aclaración, siempre es 9.8. Si el ejercicio requiere que utilicen el valor numérico de la aceleración y en ningún momento hace ninguna aclaración, se especifica o se toma tácitamente que es el valor estándar, es decir, 9,8. Si el ejercicio no aclara que pueden tomar 10, tienen que tomar 9,8. Aunque lo que les digo, muy posiblemente va a ser pocas veces las que van a tener que hallar un resultado numérico exacto. Pero sí es bueno que definan esa situación, es una buena duda. Es el valor promedio exacto, 9,806, sino que por aproximación se toma como 9,8. De hecho es que en la superficie de la Tierra la gravedad no es igual en todo lado. Entre más cerca a la línea del ecuador esté uno, es un poco menor la gravedad. Y entre más cerca a los polos, es mayor la gravedad. Ese 9,806 es la aproximación general. O el valor, de hecho, el valor estándar
es un dolor de cabeza porque se toma a 45 grados del ecuador, pero a ver si de pronto en ese caso nos entendemos. Entonces, imaginen que tienen la Tierra. Bueno, ese mamarracho que dibujé ahí es la Tierra. Aquí tenemos la línea del ecuador y aquí tenemos el polo. En el polo, en las líneas del polo, es el punto donde el cuerpo experimenta la mayor gravedad, que es casi 9,89 algo, que es casi 9,9. En este caso, en la línea del ecuador, los que vivimos en la línea del ecuador, experimentamos una gravedad de 9,78 aproximadamente, y a medida que se va acercando va aumentando. Ese 9,8 sale de tomar la gravedad en una posición a 45 grados del ecuador. Entonces, en este punto es el estándar de la gravedad. Entonces, por aproximación, uno siempre la toma como 9,8. ¿Claro ese pedacito? Sí, siempre tómenla como 9,8. No se pongan a tomarla como 9,806 o si no se hacen un lío. Además es un dolor de cabeza. Sí, hay menor gravedad en la línea del ecuador por la fuerza centrífuga. Como es el punto donde la Tierra tiene una mayor fuerza centrífuga, equilibra un poquito y hace que disminuya la gravedad. Si la Tierra se detuviera en algún momento y quedara quieta y dejara de su proceso de rotación, inmediatamente sentiríamos, bueno, si que siguiéramos vivos, porque si la Tierra se detuviera, colapsaría todos los procesos de la Tierra, inmediatamente sentiríamos un aumento en el peso, muy pequeño, pero sentiríamos. Sí, bueno, podríamos decir no que por eso hay rotación, sino que debido a la rotación es que se genera esa diferencia, ese diferencial en la gravedad. Relativamente, pues tenemos un peso un poco mayor en el polo, porque hay menor fuerza centrífuga. Recuerden que la fuerza centrífuga es la que al estar girando la Tierra genera una fuerza externa. Entonces, como hay una fuerza hacia afuera que es centrífuga y una fuerza hacia el centro que es la gravedad, esto hace que disminuya un poco el valor del factor. Entonces, ahí en ese caso es más fácil ese proceso. ¿Claro ahí? Entiendo, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, sí, exacto. Dependiendo de la SG es símbolo de segundo. Sí, no hay mucha diferencia en esa situación. ¿Otra duda? ¿Alguna otra? Borrar, borrar, borrar. El individuo que ven acá es Isaac Newton, a él se le atribuyen las leyes de la mecánica, pues de hecho todavía dejan mucho que desear, porque no sé, lo que pasa es que se utilizan porque son las que más se aproximan al proceso teórico, pero no son claras. Cuando hay situaciones o sistemas muy pequeñitos, las leyes de Newton pierden coherencia. O en sistemas planetarios, sistemas muy grandes, lo mismo, las leyes de Newton como que tienden a no cumplir con las expectativas. Además, muchas de las leyes se modelan desde el punto de vista de que está en el vacío. Él se salvaba todo con el cuento del vacío. El vacío realmente infiere en las leyes de Newton es porque no hay fricción. Tengan eso presente. Les decía en la clase anterior que la fuerza de fricción, perdón, les decía en el clase anterior que cuando uno está en movimiento hay una cantidad de fuerzas específicas que están implícitas. Una de las que más dolores de cabeza da es la fricción por una cantidad de procesos. Hay que tenerla en cuenta, por favor.
Gris P, precisamente no caen es porque quito esa duda de nuevo, de otra vez y ya. La gravedad, además de la masa que tiene un planeta, también depende de la distancia a la que se esté. Entonces, los satélites o las personas que lanzan un satélite calculan de tal forma su trayectoria de que esté un punto a una distancia determinada de la Tierra que ni lo deja ir al espacio ni lo jala a la Tierra. Eso se llama punto gravedad cero. Entonces, donde un cuerpo experimenta total ingravidez. Por más de que uno esté en el espacio, no experimenta ingravidez total, porque hay cuerpos que lo están jalando uno en todo momento. Entonces, los satélites se ubican de tal forma que dependiendo la masa del satélite, no se venga a la Tierra ni se vaya propulsado hacia el espacio. Eso es un cálculo específico que tienen que hacer relacionando todas las características del cuerpo como tal. ¿10 GT? El problema sería saber de qué está hablando cuando dice G por T. Si es gravedad-tiempo, habría un error. El punto de Lagrange, sí, ve, ustedes tienen buenos conocimientos. No, son una teoría que nos ayuda a tener en cuenta algunas leyes específicas que se completan en teoría, pero uno hace un proceso, un experimento real y va a llevar a los números y se encuentran distintas diferencias. Una teoría que se utiliza mucho para explicar, porque realmente no ha habido otra ley, no ha habido alguien más que se establezca en esos procesos. Es muy difícil, digamos, entender si la gravedad o las leyes de Newton realmente se cumplen, porque uno no ha experimentado todos los posibles escenarios. Son las que más se han aproximado, las leyes de Newton. Personalmente yo siempre discrepo de las leyes de Newton porque me parece que dejan muchos errores al azar, pero lastimosamente son las que nos rigen, es decir, nuestro modelo académico son las que nos rigen porque son las que más se aproximan. Stephen Hawking está intentando desde hace como 10, 15 años plantear lo que es la ley de la unificación de las fuerzas, leyes o una ley que absolutice todas las características de las relaciones de movimiento. Entonces, a medida que vayamos viendo ahorita las leyes, que las vamos a trabajar, se van a dar cuenta que hay más dudas, que van a encontrar más dudas y vamos a aclarar algunas otras cosas de los procesos. Entonces, sin dilatar más la situación, empecemos. Lo primero que tenemos que entender es que dinámica explica por qué los cuerpos se mueven. Tengan en cuenta que lo que vimos hace 8 días de cinemática específica era cómo se mueve un cuerpo. El cuerpo se mueve en línea recta, el cuerpo se mueve con ciertas características, pero lo que explica la dinámica es por qué se mueve. ¿Por qué se mueve un cuerpo? No hay lío, tengan en cuenta que en la pestaña de clase de física ahí está la clase de física. 2296 por una fuerza 703. Fer Aguilar por la fuerza 5121 se ejerce fuerza. Dayanita Bejarano por la fuerza. Por el cambio de posición, no, eso es cómo se mueve o cuándo hay movimiento, pero ¿por qué el cuerpo se mueve? Para Beto saber, Gris P, ¿por qué una fuerza ejerce sobre este? Sí, porque la fuerza que ejerce
aplicar la fuerza en un punto exacto, pues realmente no es necesario aplicarla en un punto determinado, sino en un momento específico. La fricción, entonces empiezan ahí a aparecer una gran cantidad de cosas implícitas en la situación. Entonces, el cuerpo aquí se mueve por lo que ustedes están diciendo, por efecto de la fuerza. Si yo le aplico una fuerza al cuerpo, teniendo en cuenta que esa fuerza sea mayor a la inercia, es decir, a la fricción o a la masa del cuerpo, se va a mover. Hay cuerpos que no se mueven. Yo le puedo aplicar toda la fuerza a una pared y no se va a mover, pero porque la fuerza que ya tiene de cohesión de las partículas es mayor a la que yo podría aplicar. Pero si yo cojo esa pared o una pared cualquiera y le aplico una fuerza con algo como una bola de demolición, se mueve. Entonces todo se mueve si le aplico una fuerza mayor a su resistencia. Ya vamos mirando qué es la resistencia paso a paso. Es necesario entender que la fuerza es un efecto y la fuerza depende de un punto o de momento. En física, el momento, es decir, el tiempo en que yo aplico una fuerza, se llama momentum o momento. Ya se ha formado y utilizamos la palabra momento, el momento de la fuerza, para tenerlo en cuenta. La fuerza necesariamente por sí sola no existe, sino siempre tengo que relacionar dos situaciones que se interactúen. La fuerza como tal es vectorial. ¿Qué quiere decir que sea un vector? Que yo la fuerza la puedo direccionar y a partir de la dirección también tiene una magnitud. Entonces, una parte básica del movimiento es que a donde yo aplico la fuerza, hacia allá el cuerpo se mueve. Si yo aplico una fuerza en una dirección y el total de la fuerza resultante es en esa dirección, el cuerpo se va a mover en esa situación. Estas son algunas características de las fuerzas, algunas generalidades básicas que van a encontrar. Una cosa muy importante es entender la unidad de la fuerza. Tomémoslo acá porque tengo más espacio. El Newton me relaciona kilogramos y me relaciona unidades de aceleración. La relación entre masa y aceleración es lo que determina la fuerza, en este caso newtons, la ley de Newton. ¿Por qué se llaman newtons? Pues porque mi amigo era un egocéntrico y le colocó el nombre de él a lo que descubrió. ¿Claro ahí? Momentum es un término muy antiguo, sino que me parece muy bueno ese término, el nombre, momentum, que es el momento en que uno aplica una fuerza y un cuerpo se mueve. Una magnitud escalar es una magnitud que no tiene una dirección, y una magnitud vectorial es aquella que sí tiene una dirección. Es decir, ¿el tiempo tiene dirección? No, el tiempo es tiempo porque es una magnitud escalar. La longitud es escalar porque yo no la puedo direccionar. Por más de que yo mida en cualquier dirección, específicamente no tiene una dirección de efecto. Lo que digamos la aceleración puede llegar a ser vectorial. La fuerza es de las constantes más claras en el proceso de vector, porque a partir de esta dirección de la fuerza, dense en cuenta, la fuerza se aplica y en esa misma dirección el cuerpo se mueve. Dense en cuenta acá, no importa la aplicación de la fuerza, siempre se va a generar una situación inversa. El cuerpo cae. ¿Cómo detengo la caída? Con fuerza. Una fuerza opositora. Entonces, dense en cuenta que hay dos posibilidades en el manejo de la fuerza. Si yo aplico una fuerza, el cuerpo se mueve. O si el cuerpo se mueve mediante la aplicación de una fuerza, yo lo puedo detener. Entonces, es bueno entender que ese manejo va en los dos sentidos. Un cuerpo está quieto y le aplico una fuerza, se mueve. Un cuerpo se mueve y le aplico una fuerza y este se
detiene. Es necesario que entiendan que hay dos estados los cuerpos, no dos estados de la materia, sino dos estados del movimiento, llamemos, dos estados cinemáticos. Un cuerpo puede estar quieto, es decir, en reposo, y otro cuerpo puede estar en movimiento, y son recíprocos. Por efecto de la fuerza, yo rompo ese reposo y lo pongo en movimiento. Por efecto de la fuerza, yo rompo ese movimiento y lo pongo en reposo. De reposo a movimiento, de movimiento a reposo. ¿Claro ahí? No es una fórmula, es las características de la unidad de medida. Más adelante se dan cuenta que es una fórmula. ¿Qué sucede? Si un cuerpo está quieto, ¿yo cómo lo pongo en movimiento? Aplicándole una fuerza. Y si un cuerpo está en movimiento, para detenerlo, ¿qué le va a aplicar? Una fuerza. Imaginen, juegan algún deporte, casi todos los deportes tienen un proyectil, es decir, un balón. Baloncesto, voleibol, fútbol. Cuando me lanzan el balón, para detenerlo yo tengo que aplicar una fuerza. O si yo tengo el balón en estado de reposo, para ponerlo en movimiento debo aplicarle una fuerza. Entonces, es un ciclo. De reposo pasa a movimiento, de movimiento pasa a reposo, siempre por efecto de fuerzas. Entonces, en esa situación clara, sí, claro, hay una cantidad de energía, pero no, eso es adelantarnos a algunos procesos. Deben entender la fuerza como un efecto, no como una constante, sino como un efecto que hace un cambio en una situación. Entonces, por eso es que, de hecho, es que el término de fuerza no es que esté claramente definido. Hay muchas formas de establecer las características de una fuerza. La que más se mantiene es esta de la interacción de entre dos cuerpos, precisamente por eso, porque una fuerza por sí sola no se nota si no hay un efecto en otro. Decíamos de que la fuerza es vectorial, ¿cierto? Al tener vectores, todas las fuerzas que yo pueda establecer en un cuerpo tienen que tener su direccionamiento, el peso, la dirección, una cantidad de valores. Esto no es nada, es solo un esquema que se tiene. Esto de las unidades de medida, les reitero, es muy importante porque hay muchos tipos de unidad de medida. La que manejamos nosotros en general es el Newton. Hay kilogramo fuerza, hay medir la fuerza por la presión que se aplica, pero la que se maneja para ejercicios básicos es la unidad de fuerza básica. ¿Claro ahí? ¿Alguna duda de esa primera parte? Me perdí. Ya. Listo. Hay una situación que se tiende a confundir mucho. Entonces, cuando estamos hablando de fuerzas, uno debe identificar las fuerzas básicas que hay en la naturaleza o las que uno está experimentando. La más importante o la que nunca o las que nunca desaparecen es el peso. Peso siempre hay, pero deben intentar, creo que algo de ese tema lo alcanzamos a tocar hace 8 días, de que no era claro que diferenciaba el peso de la masa. Entonces, el peso, como les lo ven acá, pero cambio el cursor por... El peso hace una referencia a una característica entre la masa del cuerpo y la aceleración de la gravedad. Recuerden que yo les decía hace 8 días que dependiendo del planeta, sí mismo su gravedad y su aceleración. Entonces, que entrábamos en una mini discusión de saber qué era peso y qué era masa. Entonces, hoy tenemos que clarificar eso. Lo que nosotros llamamos peso en nuestra realidad. Es decir, cuando me preguntan cuánto pesa, no, yo peso 70 kilogramos. Eso no es el peso. Ese valor es la masa. Peso es una fuerza y como fuerza se tiene que medir en Newton. Entonces, ¿cómo se toma ese peso?
Primero se simboliza como W y es la relación entre la masa por gravedad, que muy seguramente ustedes ya lo habían trabajado, pero es el peso como tal, es el efecto, la fuerza generada por la gravedad. El esquema, miren, han habido preguntas que la gente pierde porque no sabe hacer un esquema de diagrama libre. Diagrama libre es mostrar qué fuerzas se están aplicando en el cuerpo. El peso es en el que más errores cometen. El peso es el que más errores cometen porque tienden a generar, cuando está sobre el plano no hay lío, pero cuando está aquí tienden a decir que viene en este sentido, en ese caso está mal. Siempre el peso va descrito sobre la superficie, sin importar si va en un plano o si va en una situación. ¿Está ahí el peso? Realmente no hay diferencia, es decir, la W puede ser el trabajo o peso, ya sea en mayúscula o en minúscula. Deben tener en cuenta el manejo de los signos en física, de las letras, porque hay muchas letras que significan muchas cosas. La W es de las que más significa peso, trabajo, significa velocidad angular, y creo que hay otra constante, creo que de termodinámica o de electromagnetismo que utiliza la W como simbología, así que tenganla en cuenta. Eso es importante, no es lo mismo que la masa, ténganlo muy clarito, no es lo mismo que la masa, eso deben tenerlo muy claro porque eso se generan unos inconvenientes. La segunda fuerza fundamental, o ¿por qué se llaman fuerzas fundamentales? Porque se aparecen si el cuerpo está o no está en movimiento. Si el cuerpo está en reposo o está en movimiento, igual esta fuerza aparece. Esta fuerza es un poquito delicada de tomar en cuenta porque es causa-efecto. Ese efecto de que los dos cuerpos, una superficie y un cuerpo estén en contacto. Si ambos están en contacto, aparece la normal. Esta sí va direccionada a la superficie, perpendicular a la superficie. Cuerpo en contacto, normal, como tal. Para tomar esto en cuenta. Entonces, un esquema básico de un cuerpo que está en reposo sería este. Tiene su peso y tiene la normal. Si el cuerpo no está en movimiento, no aparecen más fuerzas. Normal y peso. Entonces, deben tener eso muy claro en muchos aspectos. Que no son las mismas fuerzas que aparecen si el cuerpo está en movimiento que si está en reposo. Pero las que aparecen, esté en reposo o esté en movimiento, siempre va a ser peso y normal. Uno mide la masa. Vamos, cuando lo hacen ir al médico y lo pesan, es la masa. Lo que dice Fuertecito es exacto. Si yo peso 50 kilogramos por 10, realmente el peso real, mi masa es 50 kilogramos, pero mi peso serían 500 newtons. Entonces, en ese caso, no es lo mismo en esa situación. Otra de las cosas que uno debe tener en claro es que el peso cambia. Si yo me voy a la luna, mi peso cambia. Si yo me voy a otro planeta, mi peso cambia. Pero lo que nunca va a cambiar es mi masa. Yo sigo teniendo 50 kilogramos de masa, por más de que en la luna pese un sexto de lo que peso en la Tierra. Entonces, cosas para tener en cuenta ahí. No, el Newton no tiene velocidad predeterminada. Puede generar el efecto de la fuerza por el tiempo que se mantenga a cierta velocidad. No hay mí. Newton no tiene una velocidad predeterminada. Entonces, allá íbamos. La normal, como ese efecto de la superficie, si yo tengo un cuerpo colgando de una cuerda y no está en contacto, obligatoriamente no es normal. Pero si este cuerpo está en contacto con una pared acá, se va a presentar una normal. Ejemplo, el que veíamos acá. Este que tenemos acá, por más de que esté en esta posición, aquí está en contacto. Quiere decir que tiene una normal hacia este sentido. Es poco analizable esa situación, porque en ese caso no hay forma de determinar el valor exacto de la normal, pero se presenta.
en el espacio sin gravedad hay normal, dependiendo si hay rozamiento. Si hay contacto entre dos superficies, así no haya gravedad, hay normal por efecto. No lo podríamos medir numéricamente, pero por efecto existiría la gravedad. Es más una apreciación simbólica, sería esa normal. No creo que afecte mucho al no tener la gravedad. Porque la normal realmente su trascendencia está en la fricción, en la fuerza de fricción. Y al no haber gravedad, la fricción es nula, pero la normal existiría como tal. Una buena discusión ahí. Tengan en cuenta esta tabla. Entonces deben tener en cuenta qué características tiene la masa y qué características tiene el peso. Masa es la cantidad de materia, es una magnitud escalar, se mide en una balanza, su valor es constante, sus unidades de medida son el gramo, el kilogramo, sufre aceleración. Es la masa la que yo puedo acelerar o cambiar su velocidad. El newton, es decir, un efecto de la fuerza, no tiene ni velocidad ni aceleración. Es el newton, es decir, una fuerza, que yo al aplicarle a un cuerpo hace que se mueva más rápido o más lento. Estas son situaciones, es decir, esa tablita es bueno que la tengan, pues no memorizada, pero que sí la tengan clara en esas situaciones. Las diferencias entre masa y peso. No aparece los cuerpos suspendidos, no hay superficies en contacto. Entonces no se puede presentar la normal. La fuerza se aplica a la masa, es decir, a la materia. El peso no, es decir, el peso sería el resultante de aplicarle la fuerza a la masa. Las unidades de medida, Dina y Newton. La Dina es como una fuerza pequeñita. El Newton mide cuando yo manejo valores básicos, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. La Dina es cuando yo estoy manejando gramos. Es un valor mucho más pequeño. Entonces, para tomar eso en cuenta. Todas las fuerzas, en la dirección que yo aplique la fuerza, la gráfica vectorial, es decir, el esquema, debe representar esa misma dirección de la fuerza. Tengo el cuerpo, tengo una fuerza, la esquematizo. Tengo el cuerpo, tengo una fuerza. En la dirección que vaya el movimiento, inmediatamente entiendo que va la fuerza. En este caso, si el cuerpo se mueve hacia allá es porque las dos fuerzas que le estoy aplicando van exactamente en la misma dirección. Puede suceder que al aplicarle dos fuerzas a un cuerpo en sentido contrario, el cuerpo se mueva. Si yo tengo aquí una fuerza, digamos 10 newton y una fuerza de 5 newton, el cuerpo se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Derecha, ¿por qué a la derecha? Porque se está ejerciendo una fuerza mayor. Entonces, en este caso, la diferencia, como son fuerzas opuestas, la fuerza resultante, es decir, la fuerza que hace mover, es la diferencia entre los dos, es decir, la resta entre los dos. Se va a mover en la dirección de la fuerza mayor con el diferencial. Fricción y rozamiento. Entonces, en un esquema de fuerzas, tenemos el efecto de la fuerza, tenemos la normal y el peso, y tenemos un dolor de cabeza que se llama fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción aparece, hay una fuerza de fricción que se llama fuerza de fricción estática, y es la que hace que los cuerpos no se anden resbalando a toda hora por más de que estén quietos. Es la que hace que yo pueda estar aquí sentado y no me resbale de la silla y me caiga. Pero la que se mide en una situación de fuerzas es la que se genera como resultante del movimiento. Si un cuerpo se mueve, en dirección opuesta siempre está la fuerza de fricción o rozamiento. Es la misma, no son distintas.
pero se llaman de distinta forma. Siempre, si una fuerza se aplica en sentido contrario a la dirección del movimiento y dirección de la fuerza, va a estar la fuerza de fricción. Puede que en esquemas básicos no le vea la importancia. ¿Dónde radica la importancia de esta situación? En muchos aspectos de movimiento. Si alguno ha practicado tabla y patinaje, ustedes saben que si uno lanza un cuerpo desde acá, en un medio tubo, él no se mantiene constante, sino cada vez que llega a una altura inferior, hasta que queda en reposo. Eso es por efecto del rozamiento. En teoría el cuerpo debería moverse infinitamente y no detenerse, pero el rozamiento hace que se detenga. Si tienen dos fuerzas aplicadas iguales, el cuerpo no se mueve porque una con la otra se anula. En algunos casos, la fuerza de fricción es igual a la fuerza que se aplica, en ese caso no hay movimiento. Y son cuerpos que de pronto tienen demasiada masa o la superficie es demasiado áspera. Ustedes de pronto uno intenta mover un cuerpo y si el cuerpo está sobre una superficie mojada, muchas veces es más fácil o más difícil moverlo dependiendo de las características. Pero la fricción genera una posición siempre a la fuerza. Si el cuerpo no se mueve, pero le estoy aplicando una fuerza y sé que hay fricción, que la fricción es mayor o igual y por eso el cuerpo no se mueve. Cuando se mueve, dicha fuerza es mayor a la fricción. Lo que pasaba en este ejemplo, en este de acá, se van a presentar siempre movimiento de la fricción, siempre hay presencia de la fricción. Entonces, ahí tenemos las fuerzas básicas. La fuerza que hace que el cuerpo se mueva se llama fuerza motriz y se esquematiza como F. Inversa al movimiento, fuerza de fricción. Aquí vemos un ejemplo de lo que son los dos tipos de fricción. Fricción estática, que hace que el libro, si está en una rampa, así no se mueva, y la fuerza dinámica, cinética, que es realmente la fuerza de fricción que movamos. Entonces, si vemos un esquema general de fuerzas, donde el cuerpo se mueve, debemos tener en cuenta que además del peso y la normal, la fuerza que se aplica, la fuerza que se plantea. Este es un esquema de fuerzas básicas. Deben aprender ustedes a manejar los esquemas de fuerzas básicas porque las temáticas, las preguntas asociadas a esta temática van evaluadas en ese punto, porque es la forma más fácil de evaluar si se entienden. Además permiten manejar una gran cantidad de información. Impulso y fuerza tienen algo que ver, pero no son lo mismo. Entonces, un cuerpo yo le impulso cuando le aplico una fuerza por determinado tiempo. Entonces, yo me empujo, cuando empujo un cuerpo, durante cierto tiempo le imprimo ciertas cualidades del movimiento. Es decir, le aplico cierta aceleración hasta que el cuerpo se mueve con velocidad constante. Mirando ahí. Tensiones de las fuerzas que aparecen en algunas situaciones. Y es cuando se presentan cuerdas. Siempre que tengan una cuerda se presentan tensiones, siempre. Entonces deben tener presente que si yo tengo una situación con una cuerda, inmediatamente aparece una fuerza que es la tensión. ¿Para qué sirve la tensión? Sirve para direccionar la fuerza. Des en cuenta que en este caso, este peso no lo está generando directamente sobre este cuerpo, sino lo que hace la cuerda es transmitir la fuerza. Entonces la cuerda es como una especie de máquina simple, muy simple de hecho, que lo que nos ayuda es como a prolongar la fuerza a una distancia mayor. Entonces si yo planteo la tensión, deben entender que siempre tiene que ir esquematizada en dos sentidos. ¿Por qué se rompe una cuerda? Porque si yo tengo una cuerda y la estoy hablando de dos puntos contrarios,
hay dos fuerzas opuestas de igual magnitud. ¿Qué es lo que sucede? Debería pasar lo mismo que sucede en lo que ustedes decían ahorita. Dos fuerzas opuestas generan reposo, pero como son opuestas sobre una cuerda, la resistencia de la cuerda no es suficiente y se va a romper. La ley dice que toda cuerda tiende a romperse, siempre, toda cuerda se va a romper. Y otra que aparece de las fuerzas básicas es la fuerza elástica. La fuerza elástica es cuando se presentan resortes o cauchos, pero es que un caucho es muy difícil de estudiar porque no tiene rigidez. Cambio un resorte sí. Entonces, deben tener en cuenta que cuando yo tengo un resorte, el cuerpo cuando no está sujeto a ninguna fuerza está en algo que se llama punto de equilibrio. Cuando el cuerpo se ala y se suelta, el cuerpo se va a mover. Digamos, en esta situación yo lo jalo hasta acá y al tenerlo acá lo suelto. Al soltarlo, el cuerpo se mueve hacia la izquierda. Quiere decir que en ese sentido va la fuerza hacia la izquierda. Si yo lo contraigo y lo suelto, hacia donde vaya el resorte o el cuerpo, después de soltarlo, es hacia donde va la magnitud de la fuerza. Una fuerza bastante curiosa y genera muchos inconvenientes el estudio de procesos elásticos. ¿Claro ahí? Ahora sí a trabajar. Primera pregunta. Que realmente toda esta teoría sería una cantidad de carreta repetitiva si no la enfocamos a una pregunta como tal. Entonces tomemos esta primera pregunta. A ver qué nos da. Tómense, no sé, 2 minutos, 5 minutos, dependiendo cuánto se demoren. Uy, está volando 55:48, ya terminó. Ya la mayoría están contestando. Fuertecito, Cristian Murcia, un poco de Anonymous, Camila Ramírez, Dayanita, Camila, Juan Camilo, Grispe, Amy 992, Hermison Sebastián. Entonces, tienen ahí como una idea totalmente clara. Entonces, es simple, la pregunta en sí es muy simple porque define la dirección del movimiento. Si el cuerpo se mueve hacia arriba es porque la fuerza que yo le estoy aplicando tiene que ser mayor a la fuerza opuesta. En este caso, la fuerza que se está poniendo al movimiento es el peso. Entonces la fuerza que yo le aplico tiene que ser mayor para que el cuerpo se mueva hacia arriba. Si el cuerpo, si la fuerza es mayor que el peso, el cuerpo se mueve hacia arriba. Si las fuerzas son iguales, el cuerpo se suspende. ¿Cuándo se suspende? Cuando yo lo tengo en el aire. En ese caso yo lo estoy sosteniendo en el aire. Entonces ya saben que si ustedes pueden preguntar, ¿pueden hacer flotar un cuerpo en el aire? Sí, claro, ahí se quedó en el aire. Sustentarlo en el aire. Y si el peso es menor, es mayor que la fuerza, el cuerpo va a caer. Entonces deben tener eso muy presente. Son las tres posibilidades, no hay ninguna otra posibilidad en la situación. Tengan en cuenta que no es la fuerza del aire, es que alguien sopló por ese tubo. Yo le apliqué una fuerza, no es que toda la fuerza del aire sea mayor, sino el cuerpo, todos los cuerpos flotarían, pilas con eso. Entonces acá es entender que un estudiante sopló una pelota por un tubo vertical como muestra la figura. Entonces a ella le están diciendo que aquí al soplar, entonces está aplicando una fuerza. Esa fuerza hizo que el cuerpo subiera.
rompiendo el efecto de la gravedad. Pero si yo dejo de soplar, el cuerpo otra vez va a empezar a caer. Entonces, la respuesta correctamente como la tomaron fue la D. Uy, de hecho no hace mucho, yo creo que en ahora. 2009, creo que es 2009, si no estoy mal. Pero pueden revisarla. De todas maneras, hay preguntas muy difíciles de física y otras que son muy fáciles. Siguiente, esta es más interesante. Leanlas muy bien, no respondan a la carrera. Es un tipo de fuerza. Lo que pasa es que en física hay dos tipos de fuerza. Fuerzas de contacto, que tienen que haber contacto entre los cuerpos, y fuerzas a distancia. La fuerza magnética es un tipo de fuerza a distancia. Y para hacer eso que me está diciendo ahí fuertecito, es muy difícil y debe tener un cálculo muy claro de la capacidad magnética de los imanes. ¿Es posible? Sí es posible, pero debe tener uno muy diferenciado todo el proceso. Sin ir muy lejos, esa situación la mantienen. El tren de alta velocidad que hay en Japón, que es el tren más rápido que hay sobre la Tierra, no tiene ruedas, se fundamenta es precisamente en eso. Por fuerza magnética, el tren flota sobre los rieles, le aplican otra carga y él se desplaza. Pero sigue siendo fuerza, es un tipo de fuerza magnética, pero es fuerza al fin y al cabo. Uy, ya están respondiendo. Camila B, Beto Saber C, Amy ya respondió. Creo que Dayanita también. Camila Ramírez, Dayanita. Un cantidad de anónimos. Cristian Murcia. Beto a saber, Beto a saber. Juan Camilo Herminson. B o C, decídase Herminson. Sebastián. Y un poco de Anonymous, cambien ese Anonymous por nombre, así es más fácil identificarlo. En esta pregunta se presenta una situación básica y es la velocidad. Es de entender si esa velocidad es un valor realmente importante en la situación. Dice, dos esferas idénticas se lanzan. ¿Qué me dice el dibujo? Que estas dos velocidades que se le aplicaron al cuerpo son una mayor que la otra, es decir, uno va más rápido que la otra en la situación. Pero teniendo en cuenta que la fuerza no genera un efecto sobre la velocidad, esto es un impulso. Entonces, quiere decir que a uno de los cuerpos le aplicaron mayor fuerza en principio para que subiera. Dice, no vamos a despreciar, esto deben tenerlo muy en cuenta, porque en el uso de los problemas uno puede despreciar la fricción o no despreciar la fricción. Si en la situación le dicen, no le aclaran si desprecia o no desprecia fricción, deben tomar en cuenta la fricción. En este caso hacen la aclaración, no se desprecia la fricción, porque había otra pregunta asociada en la cual sí despreciaban la fricción. Miremoslo, ¿ya respondieron todos?
Entonces, el A es el esquema correcto. ¿Por qué es el esquema correcto? Lo primero que yo debo establecer son las que están presentes. Primera, la fuerza, ¿cierto? Segunda, la fricción. Y tercera, el peso de la situación. ¿Por qué esta y esta aparentemente son iguales? Entonces tengan en cuenta que en esa primera parte la fuerza debe ser mayor que la fuerza de fricción y la fuerza y el peso, o si no, no se movería hacia arriba. En este caso, este se movería hacia abajo, por más de que la fuerza le estaba aplicando. Fue una fuerza muy tenue y el cuerpo se devolvió. Pues la respuesta es la A, pero miremos los otros por qué no es. En este caso, el cuerpo caería. En este caso, vemos que las fuerzas están equilibradas. Además, no están tomando el peso. El cuerpo quedaría flotando en el reposo. Bajo este esquema, tendríamos que decir que el cuerpo flota. ¿Por qué? Porque no hay efecto de peso. Y el peso es el que hace que el cuerpo caiga. Y en este caso, el cuerpo va a caer porque la relación de uno y otro es mayor. Claro ahí, pero muy pocos le atinaron a la respuesta. Des en cuenta cómo los esquemas de física o las situaciones en física, cada una tiene su situación de análisis. Aparentemente lo que vemos acá, todo es muy parecido, pero debe uno tener en cuenta qué características o qué les están tomando. Le dan a uno dos esquemas, pero le están preguntando solo sobre una esfera. Eso es distractores, porque uno puede empezar a comparar, a analizar y mirar qué situaciones se presentan cuando solo me están pidiendo que analice desde un punto de vista de la esfera. Léanla muy bien, que ya de aquí, de esta, extraemos lo que son las tres leyes de Newton, una característica, lo que es impulso y cantidad de movimiento, que es bastante importante. Léanlo muy, muy bien, porque es una pregunta que tiende a tener como su cáscara, llamémoslo así, y además tiene mucha información para trabajar. No, el peso pues es una constante porque depende de la masa, pero la fuerza de fricción en este caso depende de la velocidad del cuerpo. No, Anonymous 5560. Hay D son distintas, porque la D, el vector de la fuerza es menor que el vector de la A. Nomás con eso ya es diferente. ¿Qué pasó? ¿La quité? No.
Bueno, ya respondió ESP-117, ya puedo hablar. Que era quien se quejaba de que los desconcentraba. Deben acostumbrarse a no necesitar concentrarse en absoluto silencio. A, A, D. A o D, no han dado respuestas distintas. A o D, A o D. Muchas gracias, es ESP-117, ya puedo hablar. Muy amable. Listo, miremos a ver. Es una pregunta que tiene una gran cantidad de información. Y el lío es que uno lo direcciona a la ley básica de fuerza. Si el cuerpo se mueve horizontalmente es porque lleva una fuerza. Si va en ese sentido y el efecto es ese, pues no debería afectar que algo decaiga encima. Entonces, primero establezcamos qué es lo que tengo que entender acá. Aquí tengo que entender ley de inercia y ley básica. Las leyes de Newton son tres. La más importante es esta. La ley de Newton lo que nos dice es lo que estábamos hablando ahorita, de que toda fuerza es la asociación entre la masa acelerada a un punto. En pocas palabras es, cada vez que yo aplico una fuerza, un cuerpo se mueve a una aceleración definida. Entonces, eso siempre nos da. Entonces, por eso es que la fórmula, el Newton, ejemplo, la unidad de medida, es la unidad de fuerza Cn, porque es unidad de masa multiplicado por unidad de aceleración. Por eso era que quedaba. Entonces, es la ley más importante porque es la ley que se puede trabajar desde una ecuación. Suena de pronto ridículo eso, pero necesariamente si yo tengo la ecuación es más simple. Entonces, ella lo que establece es que si yo lo aplico fuerzas, dependen de muchas situaciones. Algo que debo tener en cuenta es que la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales. A mayor fuerza que yo le aplique a un cuerpo, mayor aceleración del cuerpo va a mantener. Pero esta ley depende de la primera. La primera es la inercia, que es la que define qué características tiene la masa. La masa, ¿qué efecto de fuerza tiene? Miren. Les decía ahorita que tenemos dos tipos de situación o de dos tipos de instante de los movimientos. Un cuerpo está en reposo o un cuerpo está en movimiento. Si yo quiero cambiar el estado de un cuerpo de reposo a movimiento, aplico una fuerza, que fue lo que vimos en el esquema de los gatos. La inercia es lo contrario a eso. La inercia no es tomar estos dos estados como un efecto de fuerza, sino ellos dos cómo contradicen la ley. ¿Qué es lo que pasa? La inercia lo que me dice es que si yo estoy quieto, quiero quedarme quieto. Todo cuerpo que está quieto se quiere quedar quieto y todo cuerpo que se está moviendo se quiere quedar en movimiento, para lo cual debo aplicar una fuerza. Esa situación es una resistencia. La resistencia que tienen todos los cuerpos a cambiar de estado. ¿Qué tanto se resiste a ponerse en movimiento? Suena tonto lo que dice aquí el gato pero los cuerpos en reposo tienden a estar en reposo y los cuerpos en movimiento tienden a estar en movimiento. Véanlo, una situación básica es cuando uno va en un autobús, en un automóvil, en un cuerpo que se mueva. Si yo estoy quieto y el cuerpo arranca, el cuerpo se mueve hacia adelante, yo me muevo hacia atrás en sentido contrario. ¿Por qué me muevo hacia atrás? Porque yo quiero quedarme quieto y el moverme en sentido contrario al movimiento del autobús es la resistencia que yo coloco. Lo mismo cuando va a alta velocidad y frena, el cuerpo frena y quiere quedarse quieto, es decir, la fuerza va en sentido contrario al movimiento, pero yo lo que hago es irme hacia el frente. Esos son efectos de la inercia claramente establecidos. La inercia realmente no se puede medir como tal, un valor numérico como tal, pero se establece de una característica de los cuerpos que se llama cantidad de movimiento, y es un cuerpo con determinada masa se puede mover a velocidad constante.
Esa podría ser como la fórmula de la inercia, en pocas palabras. La tercera ley es de cuidado, porque la tercera ley es una situación donde aparece una fuerza contraria cuando yo aplico una fuerza. Entonces, es como si tuviera dos fases, acción y reacción. Miremos la segunda fase, que de pronto es la más complicada de entender. Si yo cojo y le doy un puño a una pared, le doy un golpe a una pared, me duele la mano, ¿cierto? Pero ¿por qué si es que yo aplico la fuerza? Yo le aplico la fuerza a la pared. Yo no estoy aplicándole fuerza a mi mano. Entonces, ¿por qué mi mano se hace daño? Yo tengo una pared y con mi mano le aplico una fuerza. Entonces, ¿por qué a mi mano va a intentar hacer una mano? Cuando yo golpeo una pared, mi mano sufre un daño, se rompe, ¿cierto? ¿Por qué sucede eso si yo le estoy aplicando la fuerza a la pared? Si yo cojo mi mano con un martillo y la golpeo, pues obviamente la fuerza va direccionada a la mano. Entonces, ¿por qué necesariamente si yo estoy aplicando la fuerza me hago daño? Digamos espero que nunca hayan tenido la experiencia de tener algún encuentro a golpes con un compañero. Entonces, después de esas situaciones, una persona termina con las manos lastimadas. O un boxeador, por más protección que tenga y que no lo toquen, al golpear al otro, siempre las manos se lastiman. La pregunta es por qué si es que yo le aplico la fuerza es al contrario. Entonces, depende de la reacción. Resulta que la ley de reacción me dice que cuando yo aplico una fuerza, esa fuerza se refleja. Es como si yo sufriera una reflexión de la propia fuerza que estoy aplicando. Si yo aplico una fuerza, esa fuerza se ve reflejada en el sentido contrario. Por eso es que cuando yo golpeo un cuerpo inerte, me hago daño. Esa misma fuerza o esa magnitud de fuerza lo que hace es reflejarse contra mí. Esa es la primera parte, la ley de la reacción. Una forma muy sencilla de establecer la ley de la reacción o la excusa que dieron en la Universidad Tecnológica de Tunja como anécdota. Los chicos cogieron un balón de cemento, lo llenaron de cemento y lo pusieron cerca a un punto donde estaban jugando. La persona cuando venía, veía el balón y lo que hacía era patearlo. Entonces la gente al patear el balón lo que terminaba era haciéndose daño. Entonces en pocas palabras la ley de reacción lo que me dice es que la fuerza con la que yo pateo una piedra, dicha piedra me va a patear a mí. Entonces, en pocas palabras, la excusa que dieron los estudiantes antes de que los expulsaran de la universidad era que estaban comprobando la ley de acción y de reacción en los cuerpos. Una mala excusa para una broma, pero ahí queda la situación. La segunda parte, la primera parte, que sería la ley de acción, de pronto se experimenta muy claramente en algo que de pronto un deporte que creo que ninguno de ustedes practica, que se llama billar. Pues, de hecho, creo que ni siquiera lo deben conocer, ¿cierto? Ustedes no saben qué es billar. Algunos saben qué es billar solo como por experimentar. No nadie jamás, ¿cierto? No, eso es algo que ningún estudiante de grado 11 de ningún sitio en Colombia ha jugado nunca, ¿cierto? Volviendo a la realidad, que es puro cuento, que sí me imagino que juegan más billar que lo que permanecen en el colegio. En el billar, cuando yo juego billar, se ve claramente la ley de acción. Esto no se borra. En el billar, lo que yo hago es transmitir una fuerza. La ley de acción lo que me dice es que la fuerza yo la puedo transmitir de un cuerpo a otro y si no hubiese fricción la fuerza tendría que mantenerse constante. En el billar, ¿sobre qué aplico yo la fuerza? Cuando yo estoy jugando billar, ¿sobre qué aplico la fuerza? No, la bola no, ¿sobre qué?
No, sobre la bola no está aplicando la fuerza. El taco, exactamente. Entonces, cuando yo estoy aplicando en un juego de billar, yo aplico mi fuerza, mi mano transmite una fuerza sobre el taco. El taco la transmite a las bolas del juego de billar. Si no hubiese, y esta fuerza se empieza a transmitir, en cada choque que dé, la fuerza debería mantenerse constante. ¿Qué hace que no se los cuerpos, después de que yo los golpeo, las bolas se sigan moviendo infinitamente? El efecto de la fricción de las bolas con la mesa. Entonces, ahí se ve claramente una apreciación de la fuerza, y es la transmisión. Si yo le aplico la fuerza a un cuerpo, este tendría que transmitir mi fuerza en forma constante. Es una de las leyes que se utilizan mucho cuando hay choques. Choques de cuerpos, se presenta mucho la ley de acción y reacción. Y aquí abajo está lo que les decía, que es la cantidad de movimiento de un cuerpo que está asociado a esta situación. Porque cuando yo le aplico una fuerza a un cuerpo, durante un instante logro que acelere y alcance una velocidad constante. Entonces el cuerpo va a seguir moviéndose en determinada situación. Clara ahí las tres leyes básicas de Newton, y ayudados con lo de la ley de la inercia, la ecuación, llamémoslo de cantidad de movimiento, son importantes tenerlas en cuenta, las tres. Tanto la segunda, que realmente es la importante porque es la que me fundamenta todo el universo de las fuerzas, como las otras dos de apoyo. Pues ahora sí, volviendo a la pregunta que teníamos anterior, que me decía, bueno, si el cuerpo se está moviendo con una velocidad constante y cae un cuerpo de masa determinada, hace que la masa aumente, ¿cierto? Entonces la pregunta será, bueno, ¿qué sucederá? ¿El cuerpo aumenta su velocidad o el cuerpo cambia? Entonces lo primero que podemos tomar en cuenta es que si el auto fuera golpeado por la masa desde atrás, esa fuerza aumentaría su velocidad, porque van en la misma dirección. Entonces lo que nos hace a uno dudar en esta situación es que la masa pequeña y la masa del automóvil no van en la misma línea, sino van en forma perpendicular. Y en principio podríamos decir que si el efecto de la fuerza no va en la misma dirección, no cambiaría el momentum. Y eso sería acertado. Sería acertado si no entendiera uno cantidad de movimiento. ¿Qué es lo que dice la cantidad de movimiento? Me dice que la cantidad de movimiento antes y después en una situación son exactamente la misma, es decir, la masa multiplicada por la velocidad es igual en todo instante de la situación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo una masa básica y aumento la masa, para mantener el equilibrio, si uno aumenta, el otro necesariamente tiene que disminuir. Entonces, como hay un aumento de la masa en una situación con una velocidad constante, dicha velocidad tiene que verse afectada, es decir, tiene que disminuir. Entonces, la respuesta era la A. Difícil, esa pregunta es muy difícil, es de las difíciles. Y sin ir muy lejos, esa salió en el ITFES del 2014. Sin ir así muy lejos, esa pregunta salió. De hecho, estaba en un banco de preguntas del ITFES desde hace mucho tiempo. El centro de masa tiene que ver con el equilibrio, pero realmente sí hay una variación porque aumenta la masa, no el centro de masa. Bueno, aunque el centro de masa puede cambiar, pero eso no ni quita ni pone en este caso. No es hasta las 8:30, porque vamos de 7 a 8:30. Gracias, Camila. Deberían decir, sí, es decir, memorable, colóquense allá en su tarjeta de puntos muy válidos a los que le atinaron a la A, porque es una pregunta muy difícil. Miren esta. Esta es una pregunta abierta.
las opciones no son las opciones de respuesta. Tengan en cuenta que ustedes se van a tener que enfrentar a preguntas abiertas, pero las preguntas abiertas en física y matemáticas son muy específicas. Entonces, respondan esta pregunta. ¿Cómo es abierta? Entonces, tienen que llenar el espacio. Entonces, las situaciones en las cuales el lazo está sujeto a iguales tensiones son cuáles, las numeran y me dicen el por qué. Deben intentar, cuando tienen una pregunta abierta, de ser lo más conciso posible. Primero porque cuando ustedes les dan el espacio de respuesta de una pregunta abierta, es una casilla con dimensiones, es un cuadrito. Y lo que ustedes respondan fuera de ese cuadro no es evaluado. A ustedes solo le evalúan lo que respondan dentro del cuadro. Vamos a hacer un experimento con esto. Lo más conciso que puedan. Las situaciones. Miren las 3 situaciones. Las 4 situaciones. Van a decir cuáles son las situaciones donde las tensiones son iguales. Y me van a decir por qué. Sencillo, ¿sí o no? Si pudieran responder la anterior, este es pan comido. Recuerden que tienen que decirme el por qué. No porque ese es el mismo problema, no hay preguntas abiertas en los simulacros porque es la misma situación que se presenta con el examen del ITFE real. Es muy difícil evaluarlas, entonces necesariamente tendríamos que no subirlas a una plataforma que se las calificara inmediatamente, sino tendríamos que recibir todas las respuestas, durar un tiempo resolviéndolas y para la situación del manejo de clase, que son cada 8 días, sería muy difícil el manejo de ese tipo de preguntas. Además, hasta el momento todavía no se ha podido establecer, creo, que haya una plataforma que logre evaluar una pregunta abierta. Eso toca ponerse una a leerla y evaluarlas una por una. Recuerden que tienen que decirme por qué. Si me dicen todas, me dicen por qué. Si me dicen 1 o 2, me dicen por qué. Ve tú a saber. Para que haya tensión es necesario que haya fuerza en los 2 extremos. Eso se presenta si yo tengo un punto fijo y le aplico una fuerza en un extremo. No tienen que haber 2 fuerzas activas en ambos sentidos, sino con que la fuerza esté sujeta en un punto, como es la situación acá, que si se dan cuenta todas las fuerzas están sujetas en este punto, a todas no, en este caso sí hay 2 fuerzas activas, peso acá y peso acá, pero al estar aquí sujetas y haber solo una fuerza, inmediatamente hay tensión, porque hay una fuerza pasiva y una fuerza activa. Igual más hacia extremos contrarios. Sebastián dice que la 4 porque tiene igual más hacia extremos contrarios, aunque creo que ustedes pueden leer las respuestas. Porque las fuerzas son iguales. ¿Cómo saben que las fuerzas son iguales? Creo que hasta donde veo la pregunta, ahí no les dan ninguna información de masa, ¿no? Un lazo de longitud L y masas por unidad de longitud igual a M se tensionan mediante un bloque de masa M cada uno, como se muestra o no. ¿Por qué sabemos que las fuerzas son iguales? O si realmente sí las fuerzas son iguales. Eso deben tenerlo en cuenta, porque si no es claro, no lo pueden tomar en cuenta como respuesta. La resultante de las fuerzas es neutra. ¿Qué quiere decir? Que los cuerpos están en reposo. Entonces, la variación de la comparación entre las dos tiene que ser igual, pero no es que sean neutras. Amy 92, ESP 117, 124, falta el porqué. Camilo Tobar, no, precisamente ese es el lío con las leyes de Newton, que él dijo que todas eran en el espacio, es decir, en el vacío, y el cuento del vacío es que no hay fricción. ¿Cómo sabe uno que no hay fricción? Pues porque no hay aire. Entonces, si ustedes en el vacío, en el espacio, le aplican una fuerza a un cuerpo,
él se va a prolongar al infinito sin detenerlo, hasta que haya otra fuerza que lo detenga. No pueden responder dando una razón a partir de una con la otra. Ejemplo 65711. No me puede dar el por qué diciéndome porque en una hay una cosa que aquí no hay. No, tiene que darme un por qué específico. Las preguntas abiertas son muy concisas. Entonces, es 1, 2, 3 por esto. 1, 2 por esto. No pueden empezar a divagar entre una y otra porque entonces la pregunta no sería válida. El aire no es fricción, 74521, sino el aire genera fricción. Tome la mano y muévala suave, no siente el aire, ¿cierto? Pero si usted la mueve a una alta velocidad, siente el aire, eso es fricción. Un cuerpo entre más rápido se mueva, mayor fricción hay. Entonces eso hace que haya mayor fricción. Crudos. No ha habido uno todavía que le atina la respuesta. El sonido no tiene que ver ahí en esa parte. Todas porque no, si tuviera igual tensión se rompería. Juan Camilo Baldi, esa es una respuesta clara, válida. Es importante, primero Juan Camilo da una respuesta válida de las cuatro tienen la misma tensión, pero el enunciado, porque si no se rompería, sería una a una de las fuerzas. Realmente la razón de que aquí las cuatro experimenten la misma tensión, en este caso es porque todas tienen una única cuerda. Al tener una única cuerda solo experimentan una tensión. Eso era importante entenderlo, dependiendo. Si yo tengo una cuerda solo hay una tensión, no hay dos. La tensión es la misma para ambas situaciones. En este caso, que realmente el que genera la duda es en este son la misma fuerza contraria. En este caso, este punto de apoyo de la cuerda es como si tuviera el mismo peso al otro lado. Y en este caso, que es el que de pronto me dice, bueno, tengo dos cuerdas y aquí solo una pende, lo que sucede es que este sistema de poleas, este polipasto, hace que haya una disminución en la aplicación de la fuerza del proceso como tal. Es decir, la fuerza que yo aplico acá tiene que ser solo la mitad de la que el peso real por el sistema que tengo acá. Cada vez que ustedes tienen una polea móvil y una polea fija, disminuye la fuerza de aplicación a la mitad. Entonces, en este caso, en los cuatro se mantiene la misma fuerza. ¿Por qué? Porque mantiene la misma cuerda. El único que tocaba hacer una aclaración distinta era en el 3, que en este se generaba la misma fuerza, por más de que había distintas masas, por el efecto de la polea. ¿Claro ahí? Ninguno le atinó. La tercera es como trampa, exacto, no es que sea como trampa, son datos distractores o datos que uno no los ve claramente y terminan uno volteando. Entonces quiere decir que voy ganando yo. Ustedes le atinaron a la anterior, yo le atiné a esta, entonces, y yo le había atinado a la otra, voy ganando yo. Si estuviéramos llevando el puntaje, ¿no? Esta es el desquite. Esa también es muy fácil, no mentiras, esta también es bastante complicada. Tendrían que decir que se los voy a escribir 1, 2, 3 y 4 porque el enunciado de la pregunta les pide que las numeren. No pueden decir todas porque no estarían haciendo una diferenciación de las específicas. Y tendrían que decir algo como
que experimentan la misma tensión por o debido a que son con esto sería suficiente. Al tener una única cuerda se sabe que experimentan la misma tensión. Unidas, sustentadas, como quieran. A, B, A, B. ¿Quién da más? Carajo, ya se va a acabar la clase. En esta pregunta es necesario analizar bien las gráficas por comparación, para que lo tengan muy presente. Lo que me va diciendo la gráfica, que es esta de acá, lo que me dice es que entre más pasa el tiempo yo le voy aplicando una mayor fuerza, lo que va a hacer que el cuerpo aumente considerablemente su aceleración. La verdad es que hay una proporción. Al tiempo 1 lleva fuerza 1, al tiempo 2 el doble, el triple de la fuerza inicial. Entonces hay una constante en esa situación. Entonces quiere decir que la fuerza se está determinando a partir de un valor constante en el proceso. Al tener un valor constante, quiere decir que la aceleración está sufriendo también una variación constante. No es constante, es decir, esta no es, pero sí está sufriendo una variación constante. Entonces, en ese caso, esta y esta no son, porque me dicen que experimenta una aceleración irregular. Y además de eso, tengan en cuenta que la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales. Si yo duplico la fuerza, debe duplicarse la aceleración. Y en esta me dicen que dupliqué el tiempo y cuadrupliqué. Y en este caso fueron 8 veces. Entonces, al doble de tiempo, doble de fuerza, doble aceleración. Entonces, en este caso la respuesta es la B. No era necesario tener en cuenta esta. Esta es un distractor. Una gráfica que lo que me termina haciendo es induciéndome a responder la C o la D. Entonces, esta no tenía en cuenta. El inconveniente es saber cómo se toma en cuenta eso. Pero para esta lo único que debía tomar en cuenta era igual la fuerza, masa por aceleración. Si yo duplico la fuerza, duplico la aceleración. Entonces, al duplicar la aceleración, tiene que haberse duplicado. Al duplicar la fuerza tiene que haberse duplicado la aceleración en el mismo espacio de tiempo. Esa era relativamente sencilla si yo lograba eliminar una cantidad de información que no me servía. Y no caía en una falsa inducción, que era esa de pronto pensar de que había una aceleración constante. Entonces en ese caso era la B. Le atinaron más o menos la mitad. Bien, bien, muchos le atinaron, bastantes le atinaron. Entonces, hijos, quedan unas preguntas, en la presentación quedan unas preguntas, entonces, para que las respondan. Quedan unas preguntas, no, queda una sola pregunta. De este solo hacer el esquema de fuerzas, por favor. Lo hacen y con esa pregunta iniciamos la clase dentro de 8 días. Tengan en cuenta. Aparentemente es muy fácil, pero uno no sabe. Tengan en cuenta que las cosas muy fáciles son las que terminan a nosotros dándonos dolores de cabeza. Entonces, no siendo más,
y aprovechando para desearles buen fin de semana y que terminen una semana de pausa en el colegio y entren con muy buenas ganas. Entonces espero verlos dentro de mañana. Conmigo se ven el martes, pero mañana tienen clases. ¿Estamos? Entonces aprovechen el tiempo, que realmente es lo que único que no podemos echar hacia atrás. Entonces, eh, tiene razón, lo que pasa es que por cuestión de tiempo las clases vienen muy extensas. Prometido que desde la semana entrante lo primero que hacemos es echarle una miradita a la pregunta anterior. ¿Estamos? Entonces, chao chicos, que les vaya muy bien, que pasen una buena noche y que sigan celebrando el triunfo de la selección Colombia.